Ahí está, ya no se escuchaba, ¿verdad? Ahí estamos ya en vivo. Bienvenidos. Un saludo a todos los seguidores de la página del Sistema Informativo Plex. Estaremos hablando en los próximos minutos con José Oliveros, quien es representante, propietario de el despacho Interlex, despacho jurídico migratorio, y vamos a hablar de temas de interés en materia de migración, los trámites que se deben de hacer, las dudas que hay ahorita con lo del COVID, en fin, todo lo que tenga que ver con este extenso tema de los asuntos migratorios. Bienvenido, José, buenas tardes. ¿Sí nos escuchas? José, hola, hola. A ver, no sé si no nos está escuchando por ahí, José. Y pues sí, efectivamente, Ok, parece que tenemos un poquito de problema. Si pudieras reconectarte con el móvil, con el celular, para platicar a través de ahí. Y parece que la laptop está teniendo algunos problemas de conexión por ahí. Con el móvil, si te puedes conectar y vamos platicando por ese lado. Sí, un momento, sí. Mientras vamos a comentarles que estará José respondiendo algunas dudas relacionadas con el tema de migración, trámites que se requieren hacer. Se escucha un poco cortado. Si pudieras conectarte con el dispositivo móvil, te lo agradeceríamos, José. Ahí va, muy bien. Ahí viene. Listo, ahora sí, estamos conectados. José, si puedes activar tu micrófono para comenzar la plática. Bueno, algunas dudas y si nos platicas un poco sobre su despacho, específicamente los temas que trabajan en esta temporada del COVID, ¿cómo están las cosas? Hola, sí, bueno, efectivamente, gracias por invitarnos. Nos dedicamos al derecho migratorio, no sé si hay uno, ¿nos escuchan? Sí, ya se escucha perfecto. Perfecto. Ok, sí. ¿Qué nos ha traído? Bueno, yo creo que el tema de todos lados es el COVID. ¿Qué está impactando digamos, a Baja California por ser un estado fronterizo? Pues es muy común. Si quieren, partimos con el tema de la visa láser o visa de turista, ¿no? Que es bien común. Ahorita se están venciendo las visas. Hay que recordar que la visa láser se empezó a dar por 10 años a partir del año 2000, más o menos. Antes era una tarjeta de cruce fronterizo que no se vencía. A partir del 2000 se empezó a dar por 10 años y ahorita son 20 años. O sea, muchas visas se están renovando por segunda vez. Pero el tema es de que los consulados, como bien sabemos, están cerrados, ¿no? Todos los consulados de Estados Unidos en México. Pues el de Tijuana es el de que comúnmente vamos todos los de Ensenada, Mexicali, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se estaban dejando programar citas, pero ya se están dejando programar a partir más o menos, ahorita ya están por septiembre las citas. Entonces, pues si alguien que nos esté escuchando quiere renovar su visa láser, ya es momento que lo puede hacer. Puede programar su cita para, por ejemplo, para ahora, para septiembre, y debe de tener un pasaporte mexicano vigente para poderla renovar. ¿Y cómo está lo de los trámites del pasaporte mexicano? Porque también, obviamente, con el tema de COVID, ¿no? Debe haber alguna situación por ahí. Es correcto, es muy buena tu pregunta. Va junto con pegado, por así decirlo. Para poder sacar una visa de turista por primera vez o para hacer una renovación es indispensable, una renovación de visa, es indispensable tener un pasaporte mexicano vigente. Entonces, digamos que ahorita, si necesitas, se te va a vencer tu visa y quieres, y no tienes un pasaporte mexicano vigente, no lo puedes iniciar. ¿Por qué? Porque las delegaciones de relaciones exteriores o las oficinas de enlace que hay, como hay en Ensenada, están cerradas. Entonces, ahí sí se van a tener que esperar. Pero si ya tienes un pasaporte mexicano vigente porque lo sacaste por alguna razón, porque viajaste al extranjero, porque simplemente eres muy precavido, entonces sí puedes hacer la renovación de tu visa.
Ok, perfecto, muy bien. Y bueno, si está vigente, entonces ya se puede sacar el trámite para la visa láser. Hasta septiembre, dices, están las citas, es lo más cercano que hay. Supongamos si ahorita quieres iniciar tu canje de visa, las citas están para septiembre, pero también hay que decirles, digo, no todas son malas noticias, por así decirlo. La visa de turista, cuando tú vas a hacer el canje, normalmente no te llaman a la entrevista al consulado de Tijuana, sino vas y pones las huellas al CAS que está ahí en Tijuana y ya no te llaman a una entrevista. Entonces, si tu visa está vencida, pero tiene menos de un año de vencida, todavía se considera como canje. Entonces a la gente hay que decirle que no, pues que no se nos desespere. Supongamos que se le vence su visa en agosto y las citas están en septiembre y dice, pero es que ya voy a ir después. Lo más seguro es que solamente vaya a poner sus huellas y obvio en el consulado revisan su solicitud electrónica y van a decidir si va a la entrevista o no va a la entrevista. Si tiene que ir a una entrevista, le van a mandar un correo y le van a llamar por teléfono y se va a tener que presentar ahora sí, en una fecha y hora en el consulado y demostrar sus ingresos, porque para la visa de turista es bien importante demostrar que eres productivo en México, que tienes el suficiente dinero para ir a Estados Unidos, porque es una visa para hacer turismo y comprar, y regresarte a México. Lo que ellos le llaman tus lazos fuertes con México. Ok, y es una forma en la que si no compruebas ingresos, pues es un poquito más complicado, pudiera ser que te la autoricen la visa. Es correcto, sí, si supongamos que es un canje. Digamos que el canje, a lo mejor el 90% de las visas revisan tu documentación y la autorizan. Y el otro 10% es como si fuera por primera vez. A de cuenta, van a ir al consulado, se tienen que presentar con su expediente donde diga lo que sea. Si eres comerciante, pues de qué es tu negocio, si estás dado de alta, no sé, en el ayuntamiento, tus pagos de impuestos, tus cuentas de banco, lo que sea, que si eres mecánico, no necesitas tener tampoco la gran empresa, ¿no? Pero sí demostrar las señoras que tienen un salón de belleza, su contrato de arrendamiento, sus declaraciones de impuestos, fotografías de su negocio, decir, mira, este es mi salón, tengo 10 años con él, etcétera, etcétera. Ok. No es necesario presentar, muchas veces dicen, no, es que no estoy registrado en el INSS, no me van a dar mi visa. Es importante, pero no todo el tiempo es el documento Obligatorio. idóneo. Okay. Obligatorio, correcto. Ahorita con el tema del COVID, ¿hay algo en particular, alguna instrucción en particular o algo que ustedes tengan en consideración para hacer los trámites distinto a cuando normalmente se hacían este tipo de movimientos? Mira, aquí ¿qué es lo que hay que decirle a la gente? Supongamos que quieres iniciar un proceso de migración, supongamos te casaste y tu esposa es ciudadana americana, entonces como ella vive, no sé, en Los Ángeles, pues ella dice, pues vente para acá a vivir. Se puede iniciar ahorita un proceso de migración. Lo único que están detenidas son las entrevistas. Las entrevistas de migración, porque cuando son consulares, cuando son por México, nada más el consulado de Ciudad Juárez es el que atiende. Ese consulado está cerrado. Entonces, lo que están detenidas son las entrevistas. Entonces, hay que decirle a tu público que si ellos están en un proceso de migración y ya tenían su cita para Ciudad Juárez, que no se desesperen, se las van a reprogramar. Todos los trámites de migración se van a alentar un poco, pero de alguna u otra forma van a llegar a buen puerto. O sea, lo único que hay que decirles, ¿sabes qué? Estate bien informado, está revisando las páginas de USCIS o del consulado y ahí ellos están informando posibles fechas de apertura y cómo van a hacer para reprogramar las citas que sí, que se cancelaron. A nosotros nos cancelaron muchas citas que ya teníamos programadas para ir a Ciudad Juárez. Pero esas cancelaciones quedan ahí archivadas y se reprograman. Entonces, así es correcto. Eso el consulado lo va a reprogramar. Ellos van a llamar por teléfono, o van a mandar una carta, o van a mandar un correo electrónico, pero son trámites que no se pierden. Nomás hay que tener un poquito de paciencia y estar al tanto, ¿no? Sí. ¿Cuánto tarda regularmente un trámite de este tipo para obtener los permisos necesarios? ¿Cuál es el tiempo de espera, digamos? Digamos que no hay tiempos exactos, pero vamos a decir primero la gama grande. Puede ser desde 7 meses
cuando es un ajuste de migración, es decir, emigrar por los Estados Unidos, hasta 20 años cuando está pidiendo un padre ciudadano americano, por ejemplo, a su hijo mayor de 21 años. Pero esas son los casos, las excepciones. Digamos que un proceso de migración debe durar entre 7 meses y 2 años. Es, digamos, términos muy adecuados, pues, ¿no? Muy ajustados a la realidad. Sí. ¿Tiene Estados Unidos un registro como un tipo de antecedentes de las personas que desean emigrar para allá? ¿Hay alguna cuestión a considerar en ese sentido? Sí. Supongamos que es una, no sé, volvamos al ejemplo, una ciudadana americana o un ciudadano americano se casa con un ciudadano mexicano. Para poder emigrar, ese ciudadano mexicano de preferencia no debe de tener ningún tipo de antecedente en Estados Unidos, no haber entrado de manera ilegal, no haber cometido un delito. Si es así, es un trámite muy seguro. ¿Cuál es la situación idónea? Que el ciudadano mexicano... Ahí está, ya listo. Si sucede el tema de que... algo está pasando aquí. Ya está, ya se escucha, ¿eh? Ahí está. Si sucede eso, no quiere decir que si tuviste una entrada ilegal a los Estados Unidos no vayas a poder emigrar, pero sí te lo va a complicar mucho. Entonces, sí, el gobierno estadounidense siempre se va a quedar con tus huellas. Si cometiste un delito te va a aparecer. Si no pagaste una infracción, te puede aparecer. Si fuiste detenido desde hace muchos años y crees que no te va a aparecer una infracción menor, en el momento de las entrevistas todo sale. Entonces hay que decir la verdad y acudir a la entrevista y ya ellos sabrán si te la aprueban, te la niegan o te piden un perdón. El tema de los perdones, si quieren, luego los vemos, pero es un tema muy recurrido, ¿no? Ok, y del lado mexicano, ¿te solicitaría a Estados Unidos información de no antecedentes del lado mexicano? Así es lo mismo. Cuando tú te presentas a tu cita en Ciudad Juárez, debes de presentar una carta de no antecedentes penales. Es decir, que no tengas delitos en México. Digamos que tienes un delito menor en México, no sé, daños, chocaste, una riña menor, si me explico algo así, seguramente no te va a causar ningún problema. Pero si tuviste problemas graves, no sé, narcotráfico, tráfico de armas, abuso sexual, ese es un tema bien delicado para el tema de migración, ese tipo de cosas sí te puede también causar el hecho de que no te aprueben en la migración. O sea, al final del día, y están en la justa razón, ellos están dejando emigrar a su país, entonces ellos deben de filtrar la gente que no pone en riesgo a su sociedad. Entonces, digamos que es lógico, pues, que te pidan también tus antecedentes en México. Claro, y sobre todo lo que mencionas, ¿no? El del abuso sexual es un tema sumamente delicado ahí en Estados Unidos. Sí, porque son peticiones familiares, pues, ¿no? Sí. Son peticiones a través de la familia, entonces ellos, con justa razón, se protegen y protegen a su sociedad. Al final del día, eso es lo que ellos cuidan, ¿no? Todos los países lo cuidan, ¿no? No nomás el gobierno. Cuando desean migrar, es recomendable si quiere, por ejemplo, si quiere una familia, ¿es recomendable que todos al mismo tiempo hagan sus trámites o lo hagan independientes? ¿O cómo se recomienda cuando se quiere toda una familia para allá? Todos al mismo tiempo. Supongamos que un ciudadano americano quiere pedir a su esposo, ese ciudadano americano tiene Ensenada viviendo 10 años. Se casó en Ensenada y tiene a sus hijos en Ensenada y son mexicanos. Y un buen día dice, vámonos a Estados Unidos. Los puede migrar a todos al mismo tiempo. No hay una limitante que diga, es que nomás a la esposa y luego a los hijos. No, a su familia completa, tenga 1, 3, 5 hijos y a su esposa. Inclusive hasta sus hijastros. ¿Por qué? Porque puede ser, otra vez, ese ciudadano americano se va a vivir en Ensenada, se casa y su esposa ya tiene un niño o 2 niños. Entonces, en esa petición puede ingresar a los niños. Hay reglas, por eso digo niños. Para emigrar a tus hijastros, tienen que haberse casado antes de que los jóvenes tengan 18 años. Okay. Y los hace una petición normalita, no es necesario adoptarlos. Entonces, el ciudadano americano o ciudadana americana, términos indistintos. O sea,
uso ciudadano americano, pero puede ser igual ciudadana americana e inclusive parejas del mismo sexo, ¿correcto? Sí. Entonces, supongamos que ese ciudadano americano se casa en Ensenada, tiene 2 hijos, su esposa ya tenía 2 hijos y tiene 2 hijos con él, entonces tiene 2 hijastros y 2 hijos biológicos. Hay que ver primero si a los hijos biológicos les puede heredar la ciudadanía. Es un tema, ojalá ahí lo pudiera hacer porque es más fácil, más rápido y más barato. Pero supongamos que no les puede heredar la ciudadanía porque los tiempos no le dan, entonces puede pedir a todos al mismo tiempo. Ok, perfecto. Ahorita con esta situación de COVID, ¿crees, José, que vaya a haber más gente queriendo cruzar hacia Estados Unidos o va a ser más complicado? ¿Cómo irá a ser con esta, la famosa que ya le denominan nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo irá a ser con la nueva normalidad los procesos? ¿Se irán a ser más prolongados o cuál es tu perspectiva? Lo único que yo percibo es de que sí van a ser más lentos. ¿Por qué? Supongamos que, y va a ser lógica, o lo que quiero entender es de que yo creo que simplemente por burocracia se va a hacer más lento. No porque el país no vaya a querer dejar de entrar a nadie, porque al final del día, pues todos los países les conviene la migración, ¿no? Entonces, yo me supongo que si el consulado de Tijuana atendía a 300, 400 personas diarias, pues va a empezar atendiendo a 150 o a 100. Y simplemente en términos burocráticos se van a alargar los procesos de migración. Pero yo no veo algo, si quitamos esa parte, no veo ningún cambio migratorio. ¿Por qué? Porque al final del día, por ejemplo, para un proceso de migración te hacen análisis. Si estás enfermo de COVID, a lo mejor lo único que te va a pasar, como en muchas enfermedades, te dicen, trátate y cuando estés libre de esa enfermedad, regresas. ¿Sí me explico? O sea, no, es simplemente no, reglamentación sanitaria para el ingreso de países. Es lo único, pero no creo que vaya a haber un cambio de fondo, ¿no? Ok. Ahorita que mencionabas de que una persona que se casa, un ciudadano americano que vive en alguna ciudad de México, se casa, tiene hijos, que se puede llevar a toda la familia, pero en el caso cuando no están casados, si es una pareja, son novios, por ejemplo, si están juntados, ¿no? Nada más, y no casados, Sí. ¿es posible también hacer ese movimiento? Mira, supongamos que exactamente, ella es su pareja y tiene 2 niños ya con ellos. A los niños los puede migrar. ¿Por qué? Porque al final del día son sus hijos, ¿correcto? Pero a su pareja, que es su novia, hay un procedimiento que se llama... Esa es un proceso complejo. Yo no lo recomiendo mucho, pero es posible. Yo lo mejor les recomiendo es cásate y que te pidan. ¿Por qué? Porque la visa de prometidos es este mismo ejemplo. Este señor vive en México, conoce a su pareja o señora, conoce a su pareja y se la lleva a Estados Unidos, pero tiene que ir a una entrevista a Ciudad Juárez, no está fácil. Entonces, después de Ciudad Juárez, entra a los Estados Unidos y tiene 90 días para casarse. O sea, no es que te lleves a tu novio y la tengas toda tu vida ya, sino que entras y dentro de los 90 días se tienen que casar. Si no se casan, esa persona tiene que salir a su país de origen. ¿Ok? Vámonos al escenario ideal. Entran, se casan y tienen que iniciar un proceso de adopción, de migración dentro de los siguientes 90 días después de casarse, que se llama ajuste de estatus. Y ya, entonces ya termina en una migración normal, tradicional. Pero al final del día entró a Estados Unidos a casarse. Ok. ¿Cuánta Entonces, gente? Sí. Hay también otra de las preguntas, una de las preguntas que nos mencionabas son muy recurrentes. En el caso del fallecimiento de una pareja, de un esposo, esposa, y que estaba en proceso de migración, ¿se pierde el proceso? ¿Qué pasa en ese movimiento? pero es bien común. Supongamos que el padre está pidiendo a la esposa, el padre ciudadano americano está pidiendo a la esposa y a los hijos. Si fallece durante el proceso, se cierra el proceso para los hijos, nada más puede seguir el proceso la esposa, la viuda. O si lo ponemos en otra perspectiva es, cuando se muere el peticionario durante el proceso, todos los procesos se cierran, ¿ok? La única excepción es las viudas o viudos de ciudadano americano. Este proceso continúa, ¿ok? Y la otra es también la viuda
supongamos que no inició el proceso de migración y el esposo fallece el día de hoy, ella tiene viudo, tiene 2 años para autopedirse, pero nada más la viuda de ciudadano, no la viuda de un residente legal permanente, no los hijos de un ciudadano, no los padres de un ciudadano. Entonces, es la única excepción, los viudos de ciudadano. Todos los demás procesos se cierran y es muy común. Ok, bueno, pues vaya, hay un montón de aristas, ¿no? Dentro de los procesos migratorios y creo que justamente esa es la tarea que tienen ustedes como especialistas en materia migratoria, resolver todas esas dudas que tienen las personas para poder saber cuál es la ruta más rápida o por dónde sí o por dónde no irse a hacer una solicitud y vaya, y también evitarse un esfuerzo que quizá termine en nada, ¿no? De que quieran hacer un tipo de trámite que no es posible. Así es, así es. Y nosotros lo decimos abiertamente. Dicen, ¿necesito un abogado para hacer un proceso de migración? No, definitivamente no. Las formas están en el internet, en el USCIS, todo el mundo puede entrar, llenarlas, enviarlas. Pero bueno, yo les digo, es como si le quieres cambiar las bujías a tu carro. Pues Claro. a lo mejor también lo puedes hacer tú, a lo mejor duras todo el día, a lo mejor le dañan los cables, a lo mejor te queda bien, a lo mejor no te queda mal. Si lo llevas a un buen taller, pues te lo van a hacer. No vas a arriesgar tu carro, no vas a arriesgar tu dinero. Entonces nosotros decimos, muchas veces el acercarte a un lugar, digamos, de prestigio de abogados, te puede ayudar a resolver muchos problemas, hacerlo en menos tiempo y en ocasiones hasta más barato que hacerlo uno mismo. Sí. Y ustedes, ¿cuánto tiempo tienen de experiencia en este rubro? ¿Qué nos puedes platicar un poco de la trayectoria de Interlex? Sí, en Interlex vamos a cumplir 6 años ahora en septiembre próximo. Somos un despacho que nos dedicamos exclusivamente al derecho migratorio y su servidor, y tenemos mi socio que es Scott Peterson, es abogado en la ciudad de San Diego, aprobado por la barra de abogados de California. Entonces somos un despacho binacional que nos dedicamos al derecho migratorio, y eso, digamos, que le da certeza a nuestros clientes que al final del día ellos saben que tienen un abogado. Supongamos que van a hacer un ajuste de estatus en San Diego, Scott acude a su entrevista, a acompañarlos en su entrevista final en inmigración, en el USCIS, igual aquí en el Valle Imperial, etcétera. Entonces, digamos que es un plus que nosotros podemos darle a nuestros clientes, el hecho de que nuestro socio sea Scott, ¿no? Y se siente más cómodo. No sabía que se podía ir acompañado con un abogado a una entrevista de este tipo. Solamente es correcto, en los trámites, cuando son dentro de los Estados Unidos, tú puedes ir acompañado o de un traductor, porque tal vez no manejes el inglés, y la entrevista puede que sea en inglés, porque a lo mejor el oficial que te entrevista no sabe español. Y también puedes llevar a tu abogado. Entonces, es algo que nosotros siempre le ofrecemos a nuestros clientes y nos ha dado muy, muy buenos resultados. Perfecto. Pues bueno, José, nos gustaría poder, si ustedes están en disposición, hacer una serie de entrevistas con ustedes y tocar distintos temas migratorios. Ahorita nos diste como un panorama general de varias alternativas. Imagino que hay muchas más, pero ya irnos de manera muy específica en base a lo que las mismas personas nos pidan o lo que ustedes consideren que es lo más interesante para abordar en ese momento y poder tener este tipo de charla contigo en las próximas semanas, en particular ya que se reactivó después de todo este encierro, los trámites en las oficinas de gobierno, tanto en México como en Estados Unidos, y se está volviendo otra vez a, a, a poder hacer este tipo de trámites, ¿no? ¿Qué te parece? No sé si está en disponibilidad. No, con todo gusto. Créeme que nosotros siempre aprovechamos estos espacios para decirle a la gente, aprovechen, hagan sus preguntas, les puedo dar un buen norte. Siempre hay que decirlo, hay que ser bien responsable, decirle, lo que aquí nosotros damos no es una consulta jurídica. ¿Por qué? Porque no están enfrente de mí en un despacho bajo las reglas profesionales para darte una opinión, pero Claro. siempre van a ser lo más certeras posibles, lo más cercanas posibles. ¿Por qué? Porque a veces si te lo ponen en unas líneas, no tengo yo todos los elementos, pero bueno, sí los podemos ayudar mucho, y con todo gusto siempre lo hacemos. Y si gustan, puedes poner tú ahí que hagan sus preguntas y las guardamos, y de aquí a que tengamos la entrevista las contestamos todas con todo gusto.
Claro que sí, vamos a pedirle al público ahí que nos deje sus preguntas para posteriormente abordarlas. Y pues retomando el ejemplo que diste de lo del mecánico, pues sí, te puede decir el mecánico, ah, pues nada más ocupas cambiar esta bujía, ¿no? Pero para cambiar la bujía tienes que saber y tener la experiencia, ¿no? Así es, tiene su chiste, nos puede quedar bien, nos puede quedar mal. Nos puede quedar mal. Bueno, creo que con esto podemos concluir esta primera entrevista. Muchísimas gracias y mucho gusto en conocerlo. No nos conocíamos, José, y esperemos estar en contacto con ustedes próximamente. Claro que sí, Ricardo, quedamos a tus órdenes y pues cuando guste nos ponemos de acuerdo y hacemos otra plática. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Al Gracias al contrario. público. Ahí queda disponible la transmisión en Facebook por quienes quieran descargarla o compartirla y estaremos posteriormente avisándoles cuando tengamos una charla de nuevo con Interlex Abogados. Hasta luego. Hasta luego, gracias.